¿Qué tal? Le doy la bienvenida a un lunes más de Aprender a Envejecer. Ya lo saben, nos toca mejorar nuestra salud. Y el día de hoy el tema es interesante, porque el temblor es algo común en las personas mayores, que de repente empiezan a temblar de una mano o de pronto de la cabeza. Es interesante hablar sobre Parkinson, porque no todo lo que tiembla es Parkinson. Tenemos un invitado de lujo, por supuesto, después de la cápsula, se lo voy a presentar. Cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, nos referimos a una alteración que ocurre cuando las neuronas no producen suficiente dopamina. Esta es una sustancia muy importante para el funcionamiento adecuado del cerebro, porque interviene en muchísimas funciones, entre las que destacan los mecanismos del movimiento. Se trata de un padecimiento que no es hereditario y suele comenzar generalmente entre los 50 y 65 años de edad. Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. No obstante, se reporta una mayor prevalencia en varones. Los síntomas se presentan poco a poco. A veces comienzan con temblores sutiles, apenas perceptibles en una sola mano. Con el tiempo, los temblores se hacen habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. Es importante aclarar que no todo temblor significa que haya enfermedad de Parkinson. Por esa razón, es muy importante acudir a consulta especializada si se detectan síntomas como los mencionados. En nuestro país no existen cifras exactas de las personas que viven con Parkinson. Sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud estima que esta enfermedad ocupa el tercer lugar en frecuencia dentro de las enfermedades neurológicas. Se estima que en México, 50 de cada 100,000 habitantes pueden padecer esta enfermedad. Es relevante saber que solo un médico especialista puede determinar la administración de medicamentos específicos y los pasos a seguir para la rehabilitación. El apoyo familiar también es un pilar fundamental, por lo cual se recomienda a los familiares recibir información sobre las características de la enfermedad, sus síntomas y los tratamientos disponibles. Este día, en Aprender a Envejecer, vamos a hablar sobre el Parkinson. Comenzamos. Y recibimos esta mañana a un amigo ya de Aprender a Envejecer. Nos acompaña el doctor Dan López Vázquez, médico neurocirujano, y nos va a ayudar a comprender mejor este tema. Bienvenido, Dan. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Al contrario, pues háblanos exactamente de qué pasa en un cerebro de una persona que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Se sabe actualmente? Sí, la causa como tal, el origen no está bien claro, hay muchas teorías, pero en sí se sabe que se pierden algunas neuronas muy específicas del tallo cerebral que se llama sustancia negra y que producen dopamina, y por lo tanto también el tratamiento principal es precisamente dopamina. ¿El tallo cerebral qué función tiene? En el tallo cerebral asientan la mayoría de orígenes de los nervios que mueven la cara, son 12 nervios. Y aparte también hay vías que viajan desde el cerebro a la médula espinal o vienen de la médula espinal hacia el cerebro, todas pasan por esa parte y pues es un centro regulador de muchas funciones como por ejemplo sueño, dolor. Me llama la atención porque dices que está ahí el problema, ¿no? O sea, como que ahí hay una falla neurológica, pero en realidad la gente parece tener temblor. ¿Esa región controla el movimiento? Así es. La dopamina como tal en el sistema nervioso central tiene un papel facilitador del movimiento. Es algo relativamente complejo, sin embargo, podemos ver que al darle dopamina al paciente, de hecho es una prueba diagnóstica, sospecha uno que tiene la enfermedad de Parkinson, le damos el tratamiento y si mejora, de hecho corroboramos que el paciente tiene la enfermedad de Parkinson, precisamente porque se puede mover más fácil. Uno de los criterios diagnósticos es que el paciente tiene lentitud. Uno lo explora, las muñecas, los codos, y el paciente se siente rígido. Dan, sabemos que la enfermedad de Parkinson da avisos desde que somos muy jóvenes, pero que muy pocas veces los volteamos a ver. ¿Cuáles son los datos tempranos de esta enfermedad? Sobre todo rigidez. Ocasionalmente, uno de los primeros síntomas antes era la pérdida de olfacción. Ahora pues está muy difícil saber si fue por COVID
Otro, por ejemplo, el empequeñecimiento de la letra, que a veces no hay mucho temblor, pero se empieza a hacer la letra pequeñita. Eso es porque la gente se mueve menos. O sea, cuando yo escribo mi letra grande, y ahora ya escribo más pequeño. Así es, Ok. una letra muy pequeña. Otro dato puede ser, por ejemplo, caminar poquito a pasos pequeñitos, o que me cueste trabajo empezar a caminar, o ya que estoy caminando, pararme. Esos son algunos datos que se pueden notar. Los trastornos de la marcha, es decir, una persona que antes caminaba normal, empieza a caminar cortando y cortando Así y es. cortando el paso para poder tener, ¿qué? ¿Mejor equilibrio? De hecho, lo que les cuesta trabajo es empezar algo, empezar a caminar y empezar a pararse como tal. Entonces, por eso muchos pacientes que van caminando se caen porque no pueden pararse a tiempo. Eso es una vez instalado el Parkinson. Así es, hay datos tempranos, hay pacientes que, por ejemplo, empiezan con temblor y otros que empiezan con datos motores, puede empezar de ambas maneras. ¿Hay problemas para el sueño? También puede ser solamente que digamos que los principales problemas de Parkinson o por los que la gente solicita ayuda es por los problemas motores. Y hay muchos otros problemas, incluyendo los de sueño, autonómicos, demencia, por ejemplo, que se dejan en segundo lugar, pero también se tratan según van apareciendo. Lo que pasa es de que parece que alrededor de una persona que convive con Parkinson, pues hay demasiadas cosas y entonces ya no se sabe si el paciente o la persona tiene todo ese arsenal de enfermedades o solamente tiene una y se llama enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es tu opinión? Ya, claro, hay enfermedad de Parkinson primaria como tal y hay parkinsonismos. Por ejemplo, una persona si tiene microinfartos en la misma zona que se produce el Parkinson, la sustancia negra, puede tener parkinsonismos. Y aquí en México la enfermedad de Parkinson, simplemente por la dieta y por los genes que tenemos, los infartos son muy comunes. Así que muchas pacientes con microinfartos se pueden manifestar, por ejemplo, como enfermedad de Parkinson. O sea, es decir, como que es el antecedente para que se desarrolle la enfermedad. Así es. Muchos pacientes que piensan que tienen solamente temblor, después descubres que, por ejemplo, no pueden dormir porque se están infartando. Tienen otros problemas motores porque se están infartando, pierden audición, a lo mejor ya tuvieron algún infarto cardíaco. Infartando justo te iba a preguntar eso, infarto cardíaco o infarto cerebral. Ah, claro, infarto cerebral precisamente, es decir, las causas serían vasculares, precisamente colesterol, triglicéridos, ácido úrico y glucosa, por eso es la química básica, porque mucha gente lo tiene y se trata de prevenir por medio de eso. ¿Y qué cosa es el parkinsonismo? Básicamente, pues es que el paciente piensa que tiene una enfermedad de Parkinson, pero puede ser secundario a otros tipos de enfermedades. Dígase, por ejemplo, lo más común aquí en México, microinfartos. Entonces, esa es la diferencia. Y la enfermedad de Parkinson ya es un cúmulo de situaciones. Sí, de hecho las manifestaciones son muy similares y básicamente el tratamiento es el mismo. Sin embargo, el origen se presume del Parkinson como autoinmune. Actualmente la teoría que tiene más fuerza es un origen autoinmune en el estómago, podríamos decir, en el tracto digestivo, en el cual algunas bacterias hacen reacción cruzada con los anticuerpos del cerebro, precisamente de la sustancia negra. ¿En serio? O sea, es decir, es un problema como si fuera la artritis, como si fuera cualquier otro problema. El origen, la teoría más fuerte es que esto descansa sobre un origen autoinmune, mi propio cuerpo. Y entonces, en ese sentido, ¿están dirigiendo alguna nueva terapéutica para enfermedad autoinmune? Sí, de hecho, se supone que va a ser el futuro de esto y que incluso se piensa que tal vez sea curable. Hay algunos medicamentos, pero la verdad es que no están disponibles para el público en general. Todavía están en periodo de prueba y no han tenido los mejores resultados. Concretamente, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Parkinson? En realidad, aquí en México yo diría que primero también habría que descartar microinfartos, porque mucha gente se está infartando. Y segundo, el factor genético, aunque en realidad hay muchos pacientes con Parkinson cuyos hijos no tienen Parkinson y hay muchos hijos con Parkinson cuyos papás no tienen Parkinson. O sea, genético no es un factor de riesgo. ¿Alimenticio? La verdad es que pudiese ser, aún no está bien dilucidado exactamente qué tipos de bacterias son las que lo causan, así que realmente no es prevenible. En cualquier momento se puede obtener, digamos. ¿Hábitos? No, básicamente está determinado por factores genéticos, con una predisposición a desarrollarlo, pues. O sea, sí hay una carga genética importante. Sí, así es. Que de alguna forma, con el estilo de vida que uno lleve, también puede favorecer que se disparen o no estos anticuerpos que dices que ahora son importantes en esta enfermedad. Así es, solamente que
realmente no es como que prevenible, pues, ¿no? Modificando la alimentación que yo pueda prevenir tener el Parkinson. Y tampoco, por ejemplo, si mis padres tuvieron enfermedad de Parkinson, ¿yo puedo hacer algo para cuidarme de que no me dé o para saber si me va a dar? No realmente. Lo que pasa es que puede incluso haber algunas familias en las que se adelanta la enfermedad y sí, los papás que tienen Parkinson pueden tener un poquito más de probabilidad de tener hijos con Parkinson, aunque no es seguro. Y realmente no se puede hacer nada para prevenirlo, salvo que ahorita hay algunos medicamentos, dígase por ejemplo la razagilina, que tiene un mínimo de evidencia para retrasar el avance de la enfermedad. Y fuera de eso, lo demás pues es una evidencia aún mucho más baja. Y llama la atención, fíjate que en algún momento yo leí por ahí, en ese momento no me acuerdo en dónde, que decían que las personas que tienen familiares en línea directa, pero que tienen algún tipo de trastorno del sueño REM o que tienen trastornos funcionales del tubo digestivo, pues sería buenísimo que voltearan a ver un poquito hacia adelante o vieran hacia adelante, perdón, para saber si no podrán ser herederos de esta importante enfermedad, solamente como una asociación que pudiera darse en las personas. Sí, de hecho hay algunas asociaciones así por el respecto, pero realmente no hay algo que te asegure, ¿no? Sí se puede tener un consejo genético, muchos pacientes con enfermedades que se sabe que se pueden heredar pudiesen tener, por ejemplo, una consulta con un genetista y les puede decir el porcentaje de probabilidad. Bien, Dan, vamos al siguiente corte. Estamos hablando esta mañana de enfermedad de Parkinson. Acuérdense que tenemos nuestra aplicación 11+. Usted la descarga y nos lleva a todas partes. Vamos al corte. Yo te diría que yo le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado. Y me ha dado más de lo que necesito. Y sin embargo siempre he sido ambicioso en lograr cosas diferentes. Posiblemente sea el educador en perros y gatos que más ha revolucionado el proceso educativo. Yo más que veterinario me siento educador por todos los años que tengo y por lo que he logrado hacer en el proceso educativo. No me han pesado. Desde que yo inicié, yo tuve muchos horarios de clases y en la actualidad yo selecciono mi clase a las 7 de la mañana, que yo tengo que levantarme a las 5 y mi edad diría uno, bueno, pues quédate dormidito hasta las 10, ¿no? No, pero cuando yo llego a las 7 mis alumnos están frescos. Yo he tenido clases a las 2 de la tarde y mi alumno o tiene hambre y se duerme o acaba de comer y se duerme, no me pesa. Cuando veo a algunos de mis alumnos que se quejan, no lo entiendo. Porque yo tengo muchos años, sigo con el mismo entusiasmo, me apasiona lo que hago y yo creo que eso es la receta para vivir feliz. Y seguimos esta mañana en Aprender a Envejecer, por supuesto, mejorando nuestra salud, acompañados del doctor Dan López Vázquez. El doctor es neurocirujano y esta mañana pues estamos platicando de enfermedad del Parkinson. Antes de ir al corte hablábamos de la posibilidad de poder visitar a un genetista si es de nuestro interés y que nos asesore ampliamente sobre si hay algún tipo de panel que haya que hacer para determinar esta enfermedad. Bueno, Dan, pues las siguientes preguntas son de nuestra audiencia, vamos a verlas juntos. Cristina Ortega Gómez, 58 años. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales? Gracias, Cris. Ya, lo que más preocupa al paciente es lo motor. Hay varios síntomas que pueden darse antes, pero la verdad el paciente... es el movimiento. Sí, el movimiento, así es exactamente. Lo que más importa para poderlo diagnosticar, pudiésemos decir, es el temblor. De hecho, es una tríada. Temblor, que es como en cuentamonedas, como si tuviéramos una pila de monedas. Rigidez, en la cual la puedo explorar o se puede ver al paciente que está rígido. Y los movimientos lentos. Si cumple esa tríada, es altamente sospechoso de que tenga enfermedad de Parkinson. ¿Los movimientos lentos de la marcha? ¿Los movimientos lentos de qué? En realidad, la marcha, se puede ver en la marcha, camina con pasos pequeñitos, da la vuelta en 3 o 4 pasitos, generalmente uno lo puede dar en un solo paso, y también en los movimientos se van haciendo lentos, así como había mencionado, por ejemplo, con la letra. No es lo común, pero sí se puede ver en algunos la letra que se empequeñece. ¿Y esto de la rigidez, hiciste como una postura, como si adoptáramos una posición diferente? Sí, así es, se encorvan. Un dato importante es que no bracean los pacientes, caminan como robot. Precisamente por la rigidez, los brazos no se mueven. De hecho, desde que yo veo entrar a un paciente al consultorio, si viene caminando así, casi sé que viene a pedir consulta por Parkinson. Y esta imagen de cuentamonedas es la típica que podemos ver que la gente mueve así. Así y es. cuando la gente está moviéndose así.
También puede ser, hay varios tipos de temblores, tienen un tratamiento muy similar, pudiésemos decir, los temblores en general, pero en el caso de Parkinson, aparte del tratamiento del temblor, hay que tener el tratamiento para la rigidez y los movimientos lentos. Y ese se da con levodopa, pudiésemos decir que es el tratamiento primario. Bien, entonces ya nos quedó, esa triada es fundamental porque si allá en casa nos están viendo y ven a su persona adulta mayor o la persona lo está viendo, dice, ay, pues yo cumplo estos 3 requisitos que dice el doctor Dan, vamos a pedir la consulta para saber qué está pasando. Tenemos una siguiente pregunta, Dan. Gabriela Lara, 55 años. ¿Qué acciones se pueden aplicar para evitar el Parkinson en la vida diaria? Híjole, Gaby. Lamentablemente no se puede prevenir, es casi ya viene determinado en los genes y cuando ya se tiene, la verdad es que se puede dar un buen tratamiento. Es una enfermedad que casi siempre se puede tener un control bastante bueno. Es muy raro que haya un Parkinson muy grave, no es imposible, pero sí muy raro. Cuando los pacientes son jóvenes, generalmente avanza más rápido y es un poco más severo. Y cuando el Parkinson empieza arriba de los 60 años, avanza un poco más lento y generalmente es más benigno, más fácil de manejar. Pero también conviene decirle a las personas que esto es azaroso, que no sabemos a quién le va a dar. Sí. Todos tenemos que vivir una vida saludable y no sabemos a quién le va a tocar tener enfermedad de Parkinson o no, y eso es una realidad innegable. Dentro de la calidad de vida de la persona que vive con Parkinson, me interesa mucho que nos digas, pues vemos usualmente que los pacientes están deprimidos, tienen trastornos digestivos de manera importante que pues les impiden tener incluso un goce por los alimentos, las relaciones, pues la falta de movilidad o el tener que confinarse o depender de una persona para hacer sus actividades, pues merman considerablemente su calidad de vida. ¿Qué aspectos comprende el manejo integral de una persona que vive con Parkinson? Precisamente sería parte del tratamiento sintomatológico, más allá de la cuestión motora. Por ejemplo, precisamente lo del tránsito intestinal. Es común que puedan tener diarrea, hay antidiarreicos, o que puedan tener estreñimiento. Y precisamente hay varias medidas para mejorar el flujo intestinal. Problemas de sueño, por ejemplo, hay varios medicamentos que podemos adaptar. Hay quien se preocupa por tomar medicamentos y que puede matar neuronas, pero igual no dormir mata igual o más neuronas, por ejemplo. Entonces es importante, hay depresión y hay varios puntos a tratar en una depresión, incluido el aspecto médico, y les puede ir bastante bien. Y también puede haber, por ejemplo, demencia, es decir, algo parecido a Alzheimer, pero en este caso desarrollado en base a la enfermedad de Parkinson. O sea, diferentes cosas. Y tengo que estar tocando especialidades de todo tipo, es decir, gastroenterólogo, psiquiatra, el del sueño, el de esto. ¿O habrá una forma de que el neurólogo, el neurocirujano, otros especialistas dedicados a esto puedan dar el manejo integral? En general, un neurólogo o un neurocirujano pueden llevar el problema, incluso en algunos lugares, algún psiquiatra, por ejemplo, lleva el problema y lo puede llevar bien. Y hay pacientes que sí requieren un manejo especial. Por ejemplo, cuando el problema ya no es controlable con los medicamentos básicos, entonces se debe de especialidad, ya sea el problema motor, por ejemplo, con neurocirugía ya intervencionista, por ejemplo, para electroestimulación cerebral profunda, necesita una subespecialidad, por ejemplo, o si el temblor ya se volvió no controlable, si los medicamentos básicos ya no son suficientes para mejorar, etcétera, o si está teniendo, por ejemplo, problemas psiquiátricos de manera concomitante, ahí es importante echar mano de otros especialistas. El tratamiento es con levodopa. Así es el tratamiento de base, con ese se inicia, sin embargo, es importante saber que no es nada más ese, con ese se inicia como prueba diagnóstica, pero no se aconseja en pacientes menores de 80 años usar una dosis plena porque una vez que ese efecto se acaba y se va a acabar en la mayoría de pacientes, sobre todo cuando se usa en exceso o no se usa bien, una vez que se falla, todos los demás otros medicamentos empiezan a fallar. La gente tiene miedo de eso, porque hay un efecto muy conocido que es el de luna de miel, que dice que te va a ir muy bien cuando estés tomando los primeros meses y que después eventualmente el fracaso será inevitable. ¿Esto es realidad? Si se tiene cuidado, la verdad es que en la mayoría de los pacientes lo que se hace es reducir la dosis de levodopa con carbidopa y se ponen otros medicamentos que hacen lo mismo, pero nos ayudan a que el efecto de la levodopa dure mucho más. Por eso es importante que tengan tratamiento con alguien que sepa de este problema.
Doctor, también algo que me llamó mucho la atención al principio de nuestra conversación es que hablabas de un tipo de desequilibrio de la microbiota. ¿Será importante restablecer y cuidar la disbiosis, el desequilibrio de la microbiota antes flora intestinal en las personas que tienen enfermedad de Parkinson? Sí, claro. En general, hasta ahorita no hay algo contundente, pero casi es seguro, eso se viene hablando desde hace muchos años, que el origen de la enfermedad de Parkinson termine aquí y que el tratamiento incluso sea un tratamiento vía oral que actúe más bien a nivel de intestino. Pues sí, porque sabemos que el intestino tiene una cantidad de neurotransmisión de manera impresionante y que pues todavía es un gran desconocido. Y además llama la atención que también es de los principales órganos que está alterado en las personas que viven con Parkinson. Así es. El diagnóstico entonces se hace de manera clínica, o sea que el doctor te revise y te lo diga, y con estas pruebas de dopamina que se le ofrecen a los pacientes a través de los fármacos que se prescriben en el consultorio y las personas pues lo llevan a cabo. ¿Es correcto? Así es. ¿Algún estudio de imagen o algo más que nos haya faltado repasar esta mañana? De hecho, la sustancia negra que mencioné del tallo encefálico se puede medir en una resonancia magnética e idealmente pues que lo realice alguien que sea adecuado para eso, un neuroradiólogo por ejemplo. También se pueden hacer otras pruebas accesorias para el sistema autónomo, pero en realidad no tiene mucho sentido porque no se puede tratar, por ejemplo, el hecho de que no sude o sude de más el paciente. Dan, pues un tema muy apasionante, sé que eres un amplio conocedor de ello y que te apasiona el estudio del cerebro. Muchísimas gracias por estar compartiendo ese conocimiento con nuestro público, que ya tú sabes, lo agradece muchísimo. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar pendiente de Mejorando mi Salud y estar esperando la hora de nuestra transmisión, ya lo sabe. Le mandamos un abrazo grande y me voy a despedir con una frase de Muhammad Rumi que dice: si todo a tu alrededor parece oscuro, mira de nuevo. Quizás la luz seas tú. Vámonos, los dejo en manos de Tatiana Sierra. Gracias, Citlali, por compartir con nosotros tan importante información. Recuerden que todos los episodios transmitidos de este programa están disponibles para su consulta en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Aprender a Envejecer. Con el mismo nombre nos encuentran en Spotify. En esta plataforma podrán escucharnos en formato de podcast a la hora que ustedes lo deseen. Y los invitamos a descargar la aplicación 11+, en donde encontrarán todo el contenido original que el 11 ha realizado a lo largo de los años. Es completamente gratis y está disponible para todos sus dispositivos móviles. Ahora vamos a bailar, esto es Cómo cambian los tiempos, interpretada por el grupo Habana Son Cuba. Nos vemos mañana. Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Repite. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Ellas, los niños de estos tiempos, nacen y ya están hablando. Si lo pones en el suelo, ya te salen caminando. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Repite. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Ahí en el tiempo de España, cuando era un muchacho tú, el pueblo andaba en boleta y ahora baila en autobús. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? Que mira, ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? repite. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Las mujeres de estos tiempos se tapaban la rodilla, ahora mira ya, compay, más para arriba en la rodilla. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? Mira como ¿Qué dice, te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? repítelo. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? Ayer fácil te morías si te dolía un riñón, ahora riendo te hacen trasplante del corazón. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
tiempos, oye, cómo cambian los tiempos, cómo cambian los tiempos, cómo cambian los tiempos, Venancio, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio, cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio, cómo cambian los tiempos?